El concepto de semejanza de triángulos viene a significar que teniendo dos ángulos de medidas diferentes guardan una proporcionalidad entre ellos. Dicha proporcionalidad entre ángulos se da cuando todas las partes, ángulos y lados de estas figuras son proporcionales entre sí. La proporcionalidad es la circunstancia en la que dos magnitudes mantienen entre sí una razón o una cociente constante, es decir, que tiene sus medidas entre sí constantes. La congruencia de triángulos se basa en el estudio de la igualdad entre triángulos, es decir, que gracias a esto podemos saber si dos triángulos o más son congruentes o iguales entre sí. Existen teoremas para identificar si hay semejanza en uno o más triángulos. Primero está el teorema ángulo, el cual nos indica que si dos ángulos de un triángulo son congruentes con el otro triángulo, estos serán semejantes. El segundo teorema, que es lado-ángulo, nos dice que es para que dos triángulos sean semejantes, basta que tenga un ángulo congruente comprendido entre dos lados proporcionales. El tercer teorema, que es lado-lado, nos indica que dos triángulos tienen todos sus lados proporcionales, serán semejantes. El cuarto teorema, que es lado-ángulo mayor, nos indica que basta que dos triángulos tengan dos de sus lados respectivamente proporcionales y los ángulos opuestos a los mayores de estos lados para que sean. Los colorarios son deducciones matemáticas que apoyan los teoremas en las semejanzas de triángulos. El colorario 1 nos indica que toda paralela a un lado de un triángulo determina un triángulo semejante al primero. El colorario 2: si se traza en el interior de un triángulo un segmento no paralelo a la base del triángulo inicial de tal forma que el ángulo de la primera figura sea el mismo del opuesto de la segunda figura, estos dos triángulos serán semejantes. El colorario 3: si se prolongan dos lados de un triángulo y se traza una paralela al otro lado, se determina un nuevo triángulo semejante al primero. El área y el perímetro de los triángulos semejantes funcionan más o menos de la misma manera. Para el perímetro debemos sacar el perímetro de cada figura, que es sumando todos sus lados. Después compararemos cada perímetro y debe ser proporcional para que estos triángulos sean semejantes. Para el área es prácticamente lo mismo, solo que en vez de ser proporcional, es proporcionalmente al cuadrado para que los dos triángulos sean semejantes.